Bienvenidos a Lo Nunca Contado. ¿Están listos? Los ríos, a menudo considerados características naturales básicas, revelan una complejidad que trasciende la simplicidad. Estos cuerpos de agua, que fluyen a través de ciudades, bosques y campos, han producido innumerables descubrimientos intrigantes y a veces atemorizantes a lo largo de los años, desde la cara más famosa hasta peces con dientes parecidos a los humanos. Únase a nosotros mientras revelamos las 20 cosas más aterradoras que se encuentran en los ríos. Número 20. Piedras del hambre. En medio de los sinuosos ríos de Europa se encuentra un inquietante registro histórico de penurias, las piedras del hambre. Estas piedras de aspecto siniestro están inscritas con mensajes siniestros y advertencias espantosas del pasado. A medida que las sequías extremas hacen que los niveles de los ríos caigan en picado, estas piedras emergen de sus escondites acuáticos, revelando escalofriantes gritos de ayuda de nuestros antepasados. Una piedra del hambre particularmente inquietante, ubicada en el río Elba, lleva la inquietante inscripción: "Si me ves llorar". Las piedras del hambre registran años de sequías devastadoras en Bohemia y Alemania, cuando las comunidades hambrientas se enfrentaron a cosechas totalmente fallidas. Aparecieron por primera vez en 1417 y marcan años de intenso sufrimiento. Cada vez que las piedras reaparecían, el temor se extendía por la tierra. Durante la década de 1540 en Europa, sequía prolongadas olas de calor azotaron el continente. Ríos como el Rin se secaron por completo en 1540, lo que obligó a la gente a cavar pozos directamente en las rocas del lecho del río. Ese verano se volvió infame como el verano muy caluroso en el que la gente caía muerta por insolación. Las piedras del hambre a lo largo del Rin son un recordatorio de tiempos tan catastróficos. Al decodificar los mensajes crípticos de las piedras del hambre, surge una imagen sombría de las luchas de nuestros antepasados. Muchas piedras contienen súplicas desesperadas a Dios, tallada por aldeanos hambrientos. Una piedra en Desen se traduce como "clamamos a Dios, el Señor". Otro dice: "Si vuelves a ver esta piedra, llorarás". Así de poco profundas eran las aguas en el año 1417. Es palpable un llamamiento desgarrador a que la sequía ponga fin a la miseria. Número 19. Señora del río Sen. Su semblante sereno desató un sinfín de emociones. Sin embargo, la verdadera identidad de esta mujer sin nombre, el desgarrador misterio parisino del siglo XIX detrás del rostro más famoso de la historia, permanece oscurecido detrás de enigmáticas sonrisas. En la década de 1880, el cadáver de una joven apareció a la superficie a lo largo del río Sen, que atraviesa la bulliciosa capital de Francia. A pesar de no mostrar signos de trauma, estaba muerta. Lo más extraño aún es que su llamativo rostro, capturado para la posteridad por un patólogo de la policía, se volvió extrañamente familiar con el tiempo. Verá, ese investigador quedó tan cautivado por el exquisito rostro de la difunta dama que moldeó una máscara mortuoria, preservando sus rasgos finamente esculpidos para siempre. A medida que circularon copias entre la aristocracia parisina, su popularidad se disparó. Esa expresión encantadora pero glandular la convirtió en el busto más reproducido del mundo en la actualidad. Todos conocemos esos labios que sonríen suavemente y esos ojos elegantemente cerrados, maniquíes de reanimación que reproducen el rostro de la señora Cuerda. Da clases particulares a millones de personas en todo el mundo en respuesta a emergencias a través de clases de RCP, difundiendo su imagen a nivel mundial. Sin embargo, la mujer misteriosa, que literalmente habla de técnicas para salvar vidas, sigue siendo verdaderamente desconocida. A pesar de su fama a lo largo de las décadas, prácticamente todos los detalles detrás de su mórbido descubrimiento se evaporaron. Se guardaron retratos tiernamente renderizados. Simplemente no tenemos idea de quién fue ella en vida, ni por qué murió tan joven. Número 18. Bolton Street. Ubicado a lo largo de las orillas del muelle del río en Yorkshire, Inglaterra, ruge un arroyo que canta dulcemente llamado Bolton Street. Parece un paraje natural idílico que promete un paseo meditativo, rodeado de cantos de pájaros y vegetación. Incluso el suave burbujeo del agua proporciona un relajante sonido de fondo. Pero no dejes que eso te engañe. Debajo de la superficie de Bolton Street se esconde una insidiosa guarida subterránea. El muelle del río encuentra aquí rocas de piedra caliza plagadas de túneles, excavando remolinos y cavidades profundas debajo de la calle. Peligrosas corrientes subterráneas surgen a través de este laberinto subterráneo con implacable intensidad. La zancada en sí se extiende apenas 6 yardas de ancho, pero cae 50 pies directamente hacia abajo,
a través de esos cavernosos pozos de roca. Un paso desafortunado en el lugar equivocado te haría caer directamente en sus despiadadas profundidades. Si te topas con ese vórtice acuoso y agitado, considérate ya muerto. Escapar de esas garras resulta imposible. Corrientes implacables arrastran continuamente a las víctimas bajo el agua, lanzándolas a través de laberintos de piedra sin luz, hasta que sus cadáveres ahogados finalmente emergen kilómetros río abajo. Según la tradición local, tiene una escalofriante tasa de mortalidad del 100%, una estadística sombría que ha perseguido a la región durante generaciones. Los registros históricos se remontan al menos al siglo XVII, cuando un joven destinado a convertirse en el futuro rey de Escocia perdió la vida intentando saltar sobre el pez con dientes parecidos a los humanos. Número 17. Decir queso. Probablemente no sea un buen saludo para este extraño pez con mordedores inquietantemente humanos, y aunque su dentición sorprendentemente cuadrada podría parecerse a la del ícono de la televisión británica Jeremy Clarkson, esta criatura con dientes prefiere darse un festín con nueces y frutas, en lugar de platos dudosos como los testículos de oveja. Conozca a Pacu, un pez omnívoro de agua dulce sudamericano que prospera en los afluentes del río Amazonas y más allá. Un vistazo a sus impresionantes gnashers explica por qué se les llama pirañas vegetarianas. Pacu posee dientes claramente humanos, fuerte, cuadrado y plano para triturar vegetación. Su impresionante fuerza de mordida abre duras nueces de palma y nueces de Brasil. A diferencia de sus infames primas pirañas, Pacu sigue en gran medida una dieta basada en plantas. Pero, ¿con qué están estos peces raros? Sonrisas alarmantemente familiares. Al estar tan lejos de su Amazonía natal, Pacu ocasionalmente escapa de las piscifactorías o es introducido ilegalmente por dueños de mascotas irresponsables. Estas poblaciones invasoras causan estragos en especies locales que no evolucionaron junto con nuevos vecinos con dientes tan excéntricos. En Papúa Nueva Guinea, Pacu provocó un frenesí en los medios después de que se difundieran rumores sobre misteriosos ataques a nadadores masculinos. Sin embargo, resultaron ser mitos urbanos exagerados. Los casos de Pacu mordisqueando a humanos en todo el Amazonas siguen siendo extremadamente raros. Número 16. El lago de los esqueletos. Situado a 500 metros de altura en las laderas del Himalaya de la India, se extiende como un antiguo lago glaciar repleto de secretos. Su nombre, lago Rupkund, se traduce siniestramente como lago de los esqueletos. Uno solo puede imaginar los horrores que yacen hundidos en su espeluznante lecho, oscurecido bajo 5 pies de agua helada. La historia del ejército esquelético de Rupkund comienza en 1402. Un guardabosques británico estaba patrullando a pie el remoto valle de Uttarakhand cuando se topó con una visión espantosa. Decenas de huesos humanos yacían esparcidos por el suelo rocoso o sumergidos bajo el hielo. Cientos de esqueletos más asomaban desde los bordes que se estaban derritiendo. Cada vez que el verano se derretía, las aguas se reducían. Al principio, su presencia desconcertó por completo a los investigadores. ¿Qué catástrofe pudo haber depositado estos cadáveres sistemáticamente desmembrados en un lugar tan aislado? ¿Murieron en una tormenta de nieve, una avalancha u otro desastre natural? ¿O estos restos de oso pardo fueron arrojados por humanos? La notable conservación del cadáver ofreció pistas vitales. La mayoría de las víctimas conservaron cabello, carne y ropa en condiciones excepcionales. El análisis post-mortem sugirió un origen en el siglo XIX, aunque la datación posterior por radiocarbono rastreó algunos huesos hace 1200 años. Número 15. La escasez de restos humanos en el lago Mead genera resultados extraños en el embalse del lago Mead de Nevada, la fuente actual de agua para 25 millones de personas en todo el suroeste de los Estados Unidos. La disminución de los niveles de agua ahora revela secretos ocultos durante décadas. En su extensión de 1.450 millas cuadradas, los restos humanos constituyen solo una categoría sombría de artefactos que emergen a medida que el lago disminuye. Este embalse artificial al noreste de Las Vegas sirve a comunidades de Nevada, Arizona y California. Normalmente las profundidades promedian alrededor de la mitad de los 700 pies de altura del Dome, pero desde enero de 2000, Mead ha disminuido más de 170 pies verticales en medio de las sequías del suroeste. Exponer el lecho del lago abre una ventana inquietante a los escombros acumulados. Una vez sumergidos por billones de galones junto con innumerables peces disecados y embarcaciones varadas, múltiples conjuntos de restos de esqueletos humanos emergen cada vez más a medida que el lago Mead se evapora.
Un barril que contenía a un hombre fallecido llegó a la costa el 1 de mayo de 2022. Anclado por el retroceso de las aguas corrosivas, el hombre esquelético sufrió una herida de bala. Su cadáver probablemente fue arrojado durante las décadas de 1970 y 1980. Apenas una semana después, unas hermanas que practicaban remo cerca de una playa para nadar tropezaron con más huesos blanqueados por el sol, envueltos en piel momificada, provenientes de otro lago. Víctima o víctimas. Se han producido docenas de informes más en los últimos meses, pero identificar si dichos restos representan homicidios o ahogamientos accidentales desafía a los investigadores forenses después de décadas de sumergirse en el lago. Número 14. La espada vikinga. En julio de 2018, Saga Vanicek, de 8 años, hizo un descubrimiento increíble mientras jugaba en el lago Vitostern. En lugar de tomar el sol como los demás ese día de verano, Saga decidió escanear el lodo del fondo del lago con una espada de juguete, con la esperanza de encontrar algo más interesante enterrado en el lodo. Para su sorpresa, su improvisada Excalibur chocó contra un metal que había estado enterrado durante más de un milenio. Inesperadamente había desenterrado un arma vikinga real, conservada durante 1500 años. Suecia experimentó condiciones de verano inusualmente cálidas y secas en 2018. Los niveles más bajos del lago permitieron el increíble hallazgo de Saga. Se le ocurrió husmear en el lecho expuesto del lago cerca de la orilla, cuando su bastón golpeó la larga empuñadura de la espada sumergida. Soltándola, sacó intacta la impresionante reliquia histórica y se apresuró a mostrarle. «Papá», dije, «papá, encontré una espada». El descubrimiento de Saga representa un duro golpe a los estereotipos del equipo de batalla vikingo. ¿Quién diría que un trozo oxidado de 83 centímetros de largo podría sobrevivir 15 siglos enfundado en el cieno de un lago para luego ser arrancado por un niño? Pero la prueba yacía grabada en los motivos medievales de follaje de hierro, característicos de la artesanía sueca de la Alta Edad Media. Los expertos fechan sus orígenes alrededor del año 500 después de Cristo, más de 1500 años antes de que el tirón mundial de la saga despertara la historia olvidada. Número 13. Monstruo del río Matoba. Si las historias sobre monstruos que habitan en los ríos suenan descabelladas, es evidente que nunca has oído hablar del temido Imbo Enenga del Congo. Según los temerosos aldeanos que bordean el exuberante bosque del río Matoba, un río de la vida real, Godzilla gobierna esas aguas fangosas, infundiendo un temor escalofriante entre los pescadores locales. Los avistamientos abarcan siglos, lo que afianza su lugar en el folclore regional. Testigos aterrorizados describen constantemente una enorme bestia reptil de más de 82 pies, con una poderosa cresta espinal que recuerda a dragones míticos, y a diferencia del tímido Nessie de Escocia, el depredador alfa del río Matoba ataca con frecuencia cuando hace huelga de hambre. Un incidente ampliamente documentado en 1986 involucró una angustiosa confrontación Anga-Embo. Un grupo que recolectaba orugas a lo largo de la orilla del río observó con horror cómo este pesado monstruo del río surgía repentinamente de los árboles. Cargó violentamente hacia ellos, provocando un caos total mientras los recolectores huían, chillando. Muchos requirieron hospitalización más tarde por el shock. Otros testimonios de aldeanos desconcertados implican al críptido residente de su río en la destrucción de barcos pesqueros enteros, la persecución activa de animales de presa en tierra y la demostración de alarmantes tendencias anfibias. De ser cierto, subrayaría la amenaza Imbo-Enenga que enfrentan diariamente los habitantes del río Matoba, así que la próxima vez que te relajes perezosamente junto a algún inocuo canal de la jungla, ten cuidado con el indiscutible río del Congo. Es probable que Godzilla observe cerca, camuflado por una densa vegetación, esperando pacientemente el tiempo antes de que su próxima comida se acerque demasiado. Número 12. Jefe del emperador Claudio. El ambicioso cuarto emperador de Roma, Claudio, buscó afirmar su legado conquistando la lejana Britania en el 43 después de Cristo, pero las brutales fortunas de la guerra llevaron las ambiciones romanas por caminos mucho más oscuros, porque cuando la desafiante revuelta de la reina tribal Boudica enredó más tarde a la Gran Bretaña ocupada por los romanos del 60 al 61 después de Cristo, un sorprendente acto de desafío simbólico quedó inmortalizado a lo largo de las costas del sur, la matanza sacrificial y la eliminación fluvial de la imagen de bronce de Claudio, un drama surrealista que
que resuena extrañamente a lo largo de los siglos. Imagínese la escena que se desarrolla dentro del templo romano de Camuladunum en el año 60 después de Cristo. La cabeza de bronce, agarrada por el pelo alborotado, indigna al rebelde Garatz a la estatua por detrás con su sagrado cuchillo de sacrificio. Este inhóspito vertido sirvió de insulto final a la herida mortal infligida por la cabeza de metal incorpórea del emperador. Su perdurable personaje, condenado al irrecuperable olvido ribereño por la resistencia celta nativa, excepto que de alguna manera, el rostro abandonado de Claudio sobrevivió milagrosamente al entierro salobre durante 16 siglos olvidados, y finalmente saludó a un niño de campo que pescaba en Rendlesham Creek en 1907, y su rostro familiar resonó extrañamente a través del tiempo para revelar fragmentos de las pasiones, resentimientos e ironías perdurables de la historia. Número 11. Bicicletas en el canal. Las autoridades decidieron drenar este río, pero no esperaban encontrarlo en el fondo. Drenaron el canal obstruido por la basura. Santa Marta, en el noreste de París, después de 15 años de acumulación, descubrió 15.000 bicicletas ahogadas y subrayó una verdad incómoda. Muy pocos residentes de la ciudad se preocuparon por frenar la contaminación rampante mediante la eliminación responsable de residuos. Construido en 1825 por orden de Napoleón, el canal acumula continuamente artículos desechados como carritos de compras, colchones, motocicletas y conos de tráfico arrojados por encima de las barreras laterales por residentes indiferentes. Anteriormente, en 1986, 2 proyectiles de artillería de la Primera Guerra Mundial fueron pescados junto a 55 automóviles y furgonetas condujeron intencionalmente puentes fuera de la carretera durante persecuciones policiales. Pero la enorme masa de detritos humanos recuperada en 2001 sentó nuevos e impactantes precedentes en materia de contaminación. La retirada de toneladas de metal, neumáticos y electrodomésticos chatarra y la asfixia de 15.000 bicicletas ahogadas en esos cursos de agua relativamente pequeños dejó a las autoridades horrorizadas ante tal desenfrenado desprecio ecológico por parte de los lugareños. Un mayor contexto hizo que la escala impactara con más fuerza. Recientemente, los barrios aburguesados que bordean el antiguo canal industrial de París han visto una afluencia de profesionales jóvenes y educados que adoptan estilos de vida progresistas y antimaterialistas mientras disfrutan de las modernas ofertas de la vida de la ciudad. Sin embargo, está claro que estos valores ecológicos no se habían traducido en evitar que tantos vehículos terminarán sumergidos, especialmente con los sistemas urbanos de bicicletas compartidas, como las estaciones Baleb instaladas a lo largo del canal. Si bien los esfuerzos de limpieza hicieron que las aguas de París fueran más seguras, los grandes volúmenes de eliminación pusieron de relieve las ingratas batallas ambientales que aún enfrentan los municipios de todo el mundo debido a la apatía pública. Número 10. La bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. El río Po de Italia fluye a lo largo de 650 kilómetros desde los Alpes occidentales hasta el mar Adriático, a través de regiones agrícolas e industriales vitales que dieron forma a la historia europea. Hoy da forma a un drama moderno en desarrollo, desde una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial hasta resaltar cómo el cambio climático amenaza la seguridad comunitaria, la seguridad alimentaria y la estabilidad nacional. Imagínese a los ricos del norte de Italia paseando en bote o contemplando relucientes vías fluviales en julio de 2020, sofocando un calor abrasador de 100 grados Fahrenheit, asegurándose de que los impactos del calentamiento global permanecerán cómodamente distantes hasta que los servicios de emergencia locales evacúen a miles, bloqueando el tráfico fluvial para detonar de manera segura esta inquietante reliquia de tiempos de guerra. A metros de sus hogares, la sequía drenaba suficiente agua, dejando al descubierto el explosivo sin detonar de 450 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial en el lecho del río Po, cerca de la provincia de Cremona, presumiblemente lanzado décadas antes por bombarderos estadounidenses que apuntaban a las fuerzas del eje alemán en retirada. Su riesgo duradero provoca protestas más fuertes que cualquier clima, demostraciones de que la inestabilidad ambiental amenaza directamente la estabilidad social en todas partes hoy. Número 9. El puente de Nerón cruza el lánguido río Tíber de Roma. Alberga muchos puentes nobles que dan testimonio del esplendor arquitectónico de la antigua ciudad eterna, ninguno quizás tan especial como los peones desaparecidos que Neroniano perdió en el puente de Nerón, que remonta sus orígenes imperiales a lo largo de 2 milenios.
Este famoso cruce del Tíber, que alguna vez fue una joya arquitectónica acorde con la notoria grandiosidad del emperador Nerón, fue inaugurado en el siglo I después de Cristo, cerca del sitio actual de la Basílica de San Pedro, uniendo convenientemente los extensos jardines personales de Nerón en la colina del Vaticano, con su famoso complejo de casas doradas Domus Aurea al otro lado del mundo, Tíber, lujosamente construido con ladrillos de mármol griego y cemento pozzolana. Recientemente, durante la peor racha seca de Italia, en 70 años, el rápido descenso de los niveles de los ríos expuso por completo un arco completo por primera vez en siglos, revelando antiguas técnicas de construcción con ladrillos y piedra tallada. Los daños causados por la intemperie muestran partes reforzadas posteriormente con piedras redepositadas durante las reparaciones. En verdad, el pasado esconde muchos misterios, pero a veces sondear las profundidades de la historia ofrece recompensas más sustanciales que simplemente satisfacer las curiosidades sobre los emperadores tiránicos. Número 8. Meteorito de 5.000 millones de años. ¿Cuáles son las probabilidades? Una bola en llamas de escombros primordiales que se dispara a más de 320.000 mph de alguna manera termina acunada de manera segura en las manos de un geólogo, en lugar de aniquilada contra la inquebrantable tierra. Bastante astronómicamente bajo. Sin embargo, un astrofísico australiano de mirada aguda desafió esas probabilidades en 2015. Así es como se desarrolló la acción celestial cerca del lago Kota Tanda, la vasta y drenada cuenca del lago prehistórico de Eyre, Australia, que se asemeja a los desiertos de Tatooine con ácido de fuerza quíntuple. Imagínese una típica noche despejada del interior cuando de repente una brillante bola de fuego verde brilla sobre su cabeza. Los espectadores deslumbrados miran boquiabiertos al cielo, luchando por comprender el espectáculo. Mientras tanto, las cámaras automáticas que salpican la árida campiña del sur de Australia se activan automáticamente, siguiendo silenciosamente el descenso de la curiosidad cósmica en Canberra. Eufóricos investigadores examinan las imágenes resultantes. La comparación de múltiples puntos de vista traza matemáticamente la probable zona de caída del pequeño meteorito dentro de los parámetros de búsqueda designados. Los aviones exitosos que inspeccionan los posibles sitios de impacto detectan cráteres prometedores repartidos alrededor de los lechos secos de lagos salinos cerca de William Creek. En 3 días, las expediciones terrestres descubren regolito salpicado de sodio, característico de los restos de meteoritos esparcidos alrededor de 3 pequeños pozos cercanos recientemente excavados. Poco después, un geólogo del equipo científico recoge con cautela al culpable del tamaño de un puño responsable de toda la emoción, un raro fragmento de condrita carbonatada de 7 kilogramos que se remonta a más de 4.500 millones de años, a los orígenes mismos del sistema solar. Número 7 de animales de piedra donde se acumulan restos esqueléticos. Oportunidades fotográficas macabras prosperan. Imágenes morbosamente espectaculares resaltaron recientemente las sombrías realidades en torno al cáustico lago Natron de Tanzania. Las sales de carbonato de sodio que saturan estas aguas del Valle del Rift momifican animales y microbios mediante una rápida mineralización, preservando sus formas parecidas para exhibiciones en galerías como esculturas grotescas en jardines. La elevada alcalinidad de Natron, casi un nivel de lejía con un pH superior a 10, hace que sus aguas salobres sean imposibles de ser habitadas por organismos complejos que se disuelven como tabletas de Alka-Seltzer tras un contacto prolongado. La flora y la fauna que viven a orillas de los lagos deben evolucionar igualmente, adaptándose a las condiciones salinas y húmedas extremas típicas de los recipientes de soda en climas áridos. Entonces, cuando el fotógrafo Nick Brandt capturó una bandada de flamencos calcificados a medio paso mientras se alimentaban aquí, la atención mundial captó extrañas yuxtaposiciones, haciendo que esta vista sea visualmente convincente pero ecológicamente aterradora. Brandt describió la impactante y extraña visión de las criaturas sorprendidas huyendo hacia la costa antes de petrificarse por completo a unos metros de distancia. No podía imaginar cómo recientemente los seres vivos se transformaron tan rápidamente en estatuas después de morir. El patetismo recóndito al presenciar la muerte paralizó una belleza tan vibrante en este lugar. Número 6. Lugar de enterramiento en la isla del Mar de Aral. Los humedales trágicamente perdidos a menudo se ahogan a lo largo de sus fronteras.
Ningún otro lugar ilustra mejor el cambio climático y los desastres de irrigación que la desecada cuenca del Mar de Aral, en Asia Central, que alguna vez estuvo entre los 4 lagos más grandes de la Tierra. Los rápidos desvíos de ríos soviéticos en la década de 1960 convirtieron este vibrante hábitat en un 75% de polvo, cuando los principales afluentes se redujeron. Las afluencias reemplazan las fluctuaciones naturales del mar. La salinidad se cuadruplicó a medida que los fondos marinos mineralizados reemplazaron 590 pies de profundidad perdida desde 1960. En consecuencia, especies enteras de peces nativos perecieron, aniquilando los medios de vida circundantes. Mira a mi alrededor. Estos son barcos en medio de un desierto y la densificación de la población de China en caso de que se desencadene un conflicto. Un programa ilegal, cuyo nombre en código era Caterina, se centraba en cultivar cepas de anthrax resistentes a los antibióticos en volúmenes inmensos sin cura. Tras una importante fuga en 1979, en la que murieron 66 científicos, las autoridades arrastraron a las víctimas, junto con cientos de animales infectados, a enormes fosos de contención en esta remota isla. Estas tumbas permanecieron intactas hasta que el mar Aral retrocedió por completo este siglo debido a los ríos alimentadores desviados. Con acceso continental a esta isla, los habitantes carroñeros expuestos pronto informaron sobre brotes de anthrax procedentes de cadáveres exhumados. Las esporas, aún activas después de décadas bajo tierra, infectaron a docenas a través de heridas antes de que las vacunas masivas contuvieran al zombi. Los brotes se propagan en animales y humanos. Las víctimas del anthrax siguen resurgiendo a medida que tierras baldías yermas sustituyeron kilómetros cúbicos de hábitats vibrantes, sustentando 60 millones de medios de vida regionales. Claramente, las acciones climáticas deben restaurar paisajes ambientalmente dañados antes de que nosotros también emerjamos eventualmente de fosas comunes de oportunidades perdidas. Llegó el momento del tema de hoy. Es muy interesante, y es que las autoridades decidieron drenar este río, pero no esperaban encontrarlo en el fondo. Primero descubrieron la basura y las monedas habituales, junto con algunos cadáveres, algo que las autoridades esperaban con tristeza. También descubrieron algunos artículos antiguos valiosos, desde motocicletas raras hasta artefactos anticuados. Sin embargo, lo más intrigante es que supuestamente descubrieron una piedra brillante excepcionalmente rara. La leyenda dice que esta piedra de agua tiene orígenes místicos, resurge cada pocas décadas y provoca peleas por su propiedad. Como era de esperar, pronto estalló una discusión entre quienes reclamaban la piedra para sí y quienes la regalaban al gobierno para exhibirla en un museo. La disputa se intensificó hasta que las autoridades intervinieron y devolvieron la piedra a las profundidades del río para restablecer la paz. Bueno, ¿qué es lo más valioso que encontraste en un río? Háganos saber en los comentarios. No olvides el hashtag lo nunca contado. Número 5. El Stonehenge español. Un colosal monumento prehistórico que se parece inquietantemente al icónico Stonehenge de Inglaterra, surgió recientemente de los menguantes embalses de España, poniendo de relieve los conflictos entre las necesidades de preservación cultural y el mantenimiento de las demandas modernas de agua, mientras España soporta una sequía implacable, dejando las represas con un 15% de su capacidad desecada. Actualmente, el retroceso de las aguas alrededor del embalse de Valdecanis está totalmente expuesto. Una disposición de 127 piedras megalíticas colocadas verticalmente que se asemejan a las construcciones de dolmen de 5.000 años de antigüedad en toda Europa occidental. Pero, ¿por qué esta asombrosa ruina ahora atrae una ardiente atención arqueológica, en parte fascinación cívica al ver artefactos neolíticos tan gigantescos que aún se encuentran a caballo entre el viejo y el nuevo mundo en un solo sitio? El monumento está oculto bajo el agua el 90% del tiempo y solo es visible en tiempos de sequía cuando el nivel del agua es bajo. Pero lo más significativo es que el general Franco había inundado deliberadamente el dolmen de Guadalupe en 1963 para promover políticas de control de la población rural sin tener en cuenta su antigüedad preexistente. En aquel entonces, surgieron preguntas sobre si la indiferencia autoritaria hacia la herencia cultural de España justificaba tal destrucción sin sentido, duplicando el ahogamiento contemporáneo de la isla Mormona en California por la presa Folsom. Los políticos citaron prioridades agrícolas que pesaban más que el acceso abierto para la educación pública sobre el patrimonio de tumbas megalíticas de Europa en el lugar. Sin embargo, ahora la escasez de agua inducida por el clima repara los descuidos pasados al reducir las defensas,
aislando a Guadalupe Dolman de aquellos que reevalúan su importancia dentro de la historia regional, mostrando de repente lo que durante mucho tiempo fueron focos ocultos. Porque es importante la toma de decisiones transparente cuando se equilibran las necesidades de agua de las partes interesadas con el respeto a los legados de la comunidad afectados por el cambio ambiental. Número 4. El anillo de bodas perdido. La preciada muestra de amor de un hombre permaneció enterrada durante décadas bajo pies de agua y sedimentos, pero fue encontrada nuevamente cuando el destino aparentemente susurró su ubicación al oído de un servicial extraño. La historia comienza en agosto de 2016 en el pintoresco lago marino de Rhyl, al norte de Gales, cuando el visitante de vacaciones Matt Walker perdió una banda de oro con un grabado sentimental mientras nadaba con sus hijas. A pesar de la búsqueda desesperada, las distorsiones visuales causadas por el limo oscuro ocultaron esa preciosa banda de oro blanco, valorada en más de $500. Con el corazón roto, al imaginar la pérdida de un recuerdo familiar tan simbólico, Matt se retiró a casa con tristeza, sin tener idea de cómo localizar su anillo en profundidades de 6 pies, constantemente agitadas por los visitantes de la playa. Las autoridades reales vacían periódicamente este sitio recreativo para la reubicación de la vida marina y las inspecciones de infraestructura. Casi 2 meses después, en octubre, al escuchar informes de noticias de que el evento podría exponer el lecho del lago, Matt se comunicó urgentemente con un club local de detección de metales para explorar la localización de su anillo desaparecido. Después de registrar cuidadosamente las descripciones, los miembros programaron ajustes de sensibilidad en los equipos de detección de propiedades de oro antes de inspeccionar meticulosamente las cuadrículas de búsqueda designadas. Y sorprendentemente, casi de inmediato, entre las lengüetas y las monedas, suena un golpe positivo que quita con cuidado la arena que se mueve y revela el recuerdo grabado de Matt Walker, finalmente restaurado solo unas semanas antes de su 10º aniversario, usando su anillo navideño como recuerdo. Abrumado por un asombrado alivio y gratitud, Matt estrechó la mano de cada uno de los que lo encontraron, prometiendo que su inspiradora historia podría levantar a otras almas que pierden la fe cuando las situaciones parecen desesperadas y nos apoyamos unos a otros, ayudar a revertir las desgracias aleatorias de la vida. Número 3. La ciudad fantasma romana. Desapareció bajo un mar interior durante 2 milenios. Las ruinas de lo que alguna vez fue un vibrante puesto de escala romano volvieron a existir durante la reciente sequía épica de España, resurgiendo la historia desde las profundidades. Las antiguas raíces de Aquas Querquenis se remontan a más de 1600 años. Originalmente un campamento militar romano en la provincia noroeste de Galicia, con capacidad para 500 soldados. Este puesto estratégico apoyó los esfuerzos imperiales, asegurando conquistas en las hostiles provincias celtas del noroeste de Hispania. Aquisquenis sirvió durante casi un siglo como un centro logístico vital, sustentando el movimiento romano por toda la región. Infraestructuras elaboradas como baños e incluso un hospital primitivo tendieron a ocupar fuerzas durante las largas campañas contra las tribus locales. Pero hacia el año 75 después de Cristo, este punto crucial fue abandonado en gran medida y sus comodidades cada vez más reducidas reflejaron la consolidación de las ganancias territoriales de Roma. El Aquis Quirquenus había dejado de ser útil desde el punto de vista estratégico, por lo que, a medida que las inquebrantables mareas de la historia avanzaban inexorablemente, se desarrollaban dramas humanos familiares. Luego, las aguas fluyeron por donde alguna vez corrieron los acueductos, mientras un embalse recién construido inundaba las ruinas abandonadas. En 1963, bajo la dictadura de Francisco Franco, el lago naciente conservaba perfectamente sus aquis crequenes. Durante las décadas siguientes, la sequía recientemente drenó esas aguas modernas a niveles sin precedentes. Sin embargo, al deshidratarse las tierras que sustentan a 27 millones de ciudadanos españoles, las prioridades humanas volvieron a pasar del pasado al futuro. Con ellos surgieron vestigios fantasmales de épocas pasadas que ya no están ahogados por el progreso porque ahora los niños juegan al escondite en medio de cimientos romanos desgastados por el tiempo, donde los soldados alguna vez lloraron a sus seres queridos lejanos, 2000 años antes de que el presente, siempre fluyente, decaiga continuamente en las orillas de la historia. Número 2. Huesos de mamut lanudo.
Los niños poseen mentes increíblemente imaginativas. Entonces, cuando Pavel Yefrimankov paseaba por la orilla de un río del oeste de Rusia a finales de 2021, lo último que esperaba encontrar era una reliquia de un mamut lanudo de 100.000 años de antigüedad. Puedes imaginar la sorpresa del joven cuando sus pies inesperadamente patearon un objeto que sobresalía de la orilla fangosa, la distintiva articulación de la rodilla de un mamut lanudo. Este hallazgo fortuito demuestra cómo el derretimiento del permafrost continúa exponiendo innumerables restos antiguos a medida que se acelera el cambio climático. Pavel había estado explorando las orillas del río Sema en el asentamiento Kunsovo, en el oeste de Rusia, cuando notó la notable articulación prehistórica de la rodilla. Completa con partes de los huesos de las piernas circundantes, el área específica cuenta con ricos depósitos de fauna de la edad de hielo encerrados en el permafrost. Su asombroso descubrimiento terminó en un museo local, donde los expertos comprobaron su notable antigüedad. La datación por radiocarbono de rastros de colágeno confirmó que los huesos del mamut lanudo tenían más de 100.000 años. Número 1. Los secretos sumergidos de la isla mormona. Poblados por fantasmas, esperan la resurrección cuando la codicia de los desarrolladores, la ambición gubernamental de Mary, en el altar del progreso en California, alrededor de 1955. Cuando las represas inundaron varias reliquias de la fiebre del oro, los restos de la isla mormona crearon su purgatorio acuoso. Este pueblo minero ahora espectral con vistas al lago Folsom estuvo activo durante todo el siglo XIX después de que los soldados del batallón mormón descubrieran vetas de oro alrededor de 1846. La riqueza potencial atrajo a miles de personas a construir hoteles, tiendas y casas hasta 1880, cuando los arroyos se agotaron. Sin embargo, para entonces, la población de la isla mormona superaba a la de Sacramento con más de 2.500 habitantes. A pesar de que las fortunas mineras se desvanecieron después de que terminó la fiebre del oro, los residentes resistentes de la isla mormona hicieron la transición hacia el comercio, la agricultura y la hospitalidad en los senderos pioneros. En consecuencia, la ciudad perseveró otros 50 años antes de que los cálculos sellaran su destino acuoso. La estimación de la capacidad eléctrica potencial para la explosión demográfica de la posguerra en el norte de California mostró que el río American tenía excelentes perspectivas de generación hidroeléctrica aguas abajo si estaba suficientemente represado. Desafortunadamente, esos ambiciosos planos colocaron a la isla mormona directamente debajo de las líneas de inundación propuestas para el embalse. En lugar de reubicar una ciudad entera por principio, los inspectores estatales consideraron soluciones financieras más fáciles, recuperando todo lo que los embalses tragaron para un mayor bien público. Cobardes maquinaciones políticas, disfrazadas de necesidad pragmática, ganaron votos cuando la promesa de energía, irrigación y mayor control de inundaciones pesaron más que las preocupaciones por la continuidad de la comunidad. Cuando se completó la construcción en 1955, solo quedaban vestigios de la fiebre del oro y antiguos residentes amargados que consideraban que el fondo fangoso del lago Folsom era el hogar de una sequía periódica, ya que la ciudad expuesta se perfilaba cada vez que el agua retrocedía lo suficiente, lo que atraía a turistas que interactuaban brevemente con los habitantes desplazados hace 7 décadas. La codicia humana puede haber asfixiado la integridad geográfica de la isla mormona sin conciencia, pero el cambio climático otorga anualmente a sus fantasmas una venganza temporal. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció este video. Dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.